Muy bien, diácono Mario, usted fuera tan amable de permitirnos comenzar con su oración por nosotros y por este tiempo. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor y Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, para crecer en ti, Señor, en tu palabra, en tus enseñanzas, Señor, porque a través de ella nos animas, nos alientas, Señor, nos fortaleces, Señor, nos exhortas también, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, dale sabiduría al pastor, Señor, dispón nuestro corazón, Señor, ilumínanos, Padre Celestial, para entender tus verdades eternas, Señor. En nombre de tu amor Cristo, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, esta entonces es nuestra tercera clase. Ya nosotros hemos podido, uy, no sé qué pasó acá. Espérenme un segundo, voy a pasar rápidamente porque se suponía que teníamos que arrancar desde la tercera clase, pero por alguna razón no lo tenemos. Muy bien. Muy bien, entonces estamos aquí para entrar a nuestra tercera clase. El desafío de esta semana era haber podido venir leyendo los 9 libros de la escritura. Entonces, eh, no sé si alguien ha podido leer algo y qué opinión nos tiene sobre las premisas que nosotros dimos en las clases pasadas para poder comprender mejor estos libros en una sola estructura: conquista, monarquía y disciplina o vida, ¿sí? O el establecimiento del reino sería. Entonces, ¿cómo ustedes lo han visto? Pues creo que es la historia de todo el pueblo de Dios y de nosotros. Sí, es verdad. Ujú. Muy bien, diácono. O sea, es que particularmente si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros hablamos de los 5 primeros libros y desconectamos esa historia de lo que sigue, ¿sí? Y realmente lo que sigue es toda una historia, pero tal vez porque nosotros tenemos el Pentateuco aparte, porque es una historia particular en un lugar particular que es el desierto. O sea, Moisés escribe estos libros, los manifiesta inspirado por Dios, y lo que podemos valorar de todo esto es la ley de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, y no es una voluntad religiosa, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender, como dice aquí en mi apartado, una nación apartada, santificada, es la que ha de dominar y hacer justicia. Quiera o no quiera, el creyente está para hacer sentir la presencia de Dios. Yo no sé si esto es claro, porque muchas veces nosotros pensamos que ser luz y sal implica bien y bienestar a los demás. Y cuando hablo de los demás, es los no cristianos. Hay una comprensión de gran parte del pueblo de Dios, como cuando te dicen, eh, tú tienes que ser luz y sal, pero te están diciendo, hazle el bien, a veces por encima de todo principio bíblico. Y cuando se comprende como bien, es pasando por alto lo que Dios demanda de nosotros. Y es algo que es muy triste, porque nosotros fuimos, o somos más bien, una nación apartada por Dios para dominar y hacer justicia, la justicia de Dios, porque nuestra presencia debe incomodar de manera bíblica a los no creyentes. ¿Por qué
las naciones detestaban al pueblo de Israel en su gran mayoría por ser monoteístas, porque sus costumbres eran diferentes y nosotros a veces olvidamos eso. Entonces, no sé hasta aquí a ustedes qué les ha parecido esto, porque cuando nosotros vemos la conquista y la monarquía, lo vemos desde una perspectiva a veces meramente espiritualista y no con todas las concepciones teológicas de justicia que tiene, porque el hecho de que el pueblo de Dios salga del desierto a conquistar una tierra ya labrada, ya construida, ya dominada, tiene las implicaciones de conflicto, de guerra, de diferencia. Tanto así que el mismo pueblo cuando sale y va a conquistar, dice, oigan, ellos son más poderosos, ellos son diferentes, ellos tienen más armas, ellos tienen mejor su economía, ellos tienen mejores maneras de subsistir que nosotros. Y a veces esa es la realidad que nosotros tenemos como reino de Dios y como iglesia. Pero estamos mirando nuestras fuerzas. Es como mes a mes en la iglesia, todos miramos la economía de la iglesia y todos estamos pensando, diciendo de alguna manera, no alcanzamos, no se va a poder continuar, de alguna manera la situación está difícil. Uno hace proyectos y la gran mayoría de personas prefieren sus proyectos individuales que eclesiales, personales que del reino de Dios. Y muchos piensan que es en cualquier lugar como yo escojo convenientemente. Pero la Biblia cuando nos muestra un Pentateuco que se origina en el desierto. Cuando salen del desierto van y inmediatamente entramos a los libros históricos que nos habla de la conquista y la conquista en manos del pueblo de Dios tiene que ver, y como yo les decía hace 8 días, tiene que ver con muchos que eran sus parientes. Solo piensen, conquistar a Edom, ¿qué significaba eso? Diácono Mario, ayúdeme usted un poquito. ¿Qué implicaciones tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, conquistar Edom? Pues las explicaciones eran pues, la confianza del Señor y saber que no era parte de uno, ¿no? O sea, el pueblo hacía lo que le tocaba, pero la conquista era del Señor. Ok, sí, pero lo que usted no sé si recuerda, Diácono Mario, quién era Edom, los edomitas, de quién descendían. Recuerde que Edom significa rojo. Con eso le estoy ayudando, le estoy dando una pista. De Esaú, descendientes de Esaú. Ok, pero ¿quién era Esaú para el pueblo de Israel? Esaú fue un hombre que despreció el regalo de Dios, su primogenitura, por las cosas pasajeras, temporales. Sí, claro, entonces fíjense que él es el hermano de quién, de Jacob. O sea, están entre familias. ¿Sí me comprende, Diácono Mario? Sí, señor. Porque a veces nosotros pensamos, usted lo dijo hace un instante, esa es nuestra historia. Porque a veces nosotros queremos negociar con el enemigo como hizo Israel cuando entró a la tierra prometida. La conquista no fue plena. La conquista no fue absoluta. ¿Quién recuerda de ustedes por qué no fue absoluta la conquista? porque ellos se pusieron a hacer alianzas con los pueblos que tenían que destruir. Ok, pero muchos de ellos fue por amistad, por familiaridad. Y es algo que, miren, por lo menos la historia de los jueces cuenta una historia de 200 años. El tema de nosotros abrir las puertas
sin considerar a lo que fuimos llamados y teniendo en claro que cuando decimos que venimos a conquistar, no es a matar y a destruir haciendo la guerra ordinaria, sino desde la perspectiva hoy del evangelio, es a comunicar el evangelio, a vivir como cristianos, a adorar a nuestro Dios, a estar entre cristianos. Yo quiero que esa premisa sea fundamental en medio de nosotros, porque vamos a hablar de el propósito de Dios con los libros históricos. Yo solo quiero que ustedes piensen que cuando ustedes están leyendo Josué, jueces, Ruth, conquista, Samuel, Reyes, Crónicas, monarquía, Esdras, Nehemías y Esther, sí, la disciplina del Señor. O sea, es que había un propósito. Y es un propósito no solamente para los libros históricos, sino desde la creación. Ahora, yo lo que no estoy diciendo, quiero ser claro, lo que no estoy diciendo es nosotros no tenemos por qué hacernos antipáticos a los demás. Nosotros tenemos que considerar estos libros y decirnos qué es lo que nosotros tenemos que vivir. El mismo Señor Jesús lo dijo de esta manera cuando lo acusaron a él que venía en nombre de Belcebú a liberar demonios, a sanar y hacer todos los milagros. Y él dijo, oigan, entiendan, eso sería una paradoja, porque todo reino dividido nunca va a progresar. Y nosotros como parte del reino de Dios tenemos que unir fuerzas. ¿Para qué? Para proseguir con la conquista de la tierra que es de Dios. Y esta conquista es como lo dice la palabra de Dios cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, nosotros entendemos algo que debe ser para nosotros muy importante e interesante, porque dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren lo interesante, siempre hay cuatro elementos en medio de la conquista en la tierra. Está la parte política, la parte económica, la parte cultural y la parte litúrgica. Digo despacio, la parte política, la parte económica, la parte cultural y la parte litúrgica. Todos estos componentes nos está advirtiendo Efesios capítulo 6. En el momento de la conquista en el Antiguo Testamento, recuerden que todo el Antiguo Testamento es una sombra después de que el Señor Jesús viene y gana en la cruz y vence a los enemigos. Sí, para que nosotros entendamos, los judíos hasta ese momento habían entendido. No, tenemos que hacer preservar las murallas, el templo, el territorio de Palestina, porque de ahí se va a conquistar toda la tierra. Ese es el propósito por lo que nosotros fuimos escogidos, pensaban los judíos. Pero el Nuevo Testamento nos aclara que nunca fue la intención de Dios esa. La intención de Dios es la manifestación de su reino y eso es algo que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas. Por eso yo quiero partir desde la premisa de la pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y todos lo sabemos de memoria. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. En ningún aspecto de manera principal tiene que ver con nuestra vida. Nuestra vida tiene un efecto colateral de glorificar a Dios y de gozar de él para siempre. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias nuestras son diversas. Enfermedades, adversidades políticas, adversidades económicas, adversidades culturales, adversidades litúrgicas. Lamentablemente, hoy en día, muchas personas
negocian sus principios bíblicos entendiendo que no adoran a Dios para estar en lugares que no son iglesia. Acá hay 3 citas de las cuales tenemos que meditar de lo que significaría el fin principal del hombre. Ahora, ¿por qué yo quiero partir? Porque lo que es útil para nosotros hoy lo tuvo que ser para Josué, para los jueces, para Ruth, para la historia de todos los monarcas establecidos y para aquellos que esperaron la promesa del retorno a la tierra prometida. Romanos 11:36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aunque Pablo escribe esto mucho, o sea, de manera posterior, muchos años después de suscitado toda la historia del pueblo de Dios, nosotros vemos algunos elementos interesantes que están aquí demarcados. Cuando nosotros pensamos en que porque de él y por él y para él son todas las cosas, tenemos que pensar en la tierra, esa tierra que se conquista, no la estamos conquistando en nuestro nombre. Hoy en día la estamos conquistando a través del evangelio. Cada vez que nosotros vemos que Dios añade una persona a una iglesia bíblica para que guarde su palabra, para que esté bajo la autoridad de su unigénito Hijo, para que sea súbdito, nosotros estamos alimentando la gloria de Dios, alimentando el reino de los cielos. Ahora quiero estar, ustedes saben que cuando uno está dando una clase académica o pedagógica, hace analogías, metáforas, comparaciones, símiles, pero nunca serán justas cuando se hablen de la eternidad. Porque alguno dirá, es que Dios no comparte su gloria con nadie, es que Dios siempre hará lo que le place. Sí, eso es verdad. Pero es que Dios le encargó a un pueblo la conquista de la tierra bajo su poder, como decía el diácono Mario. O sea, es Dios conquistando la tierra. Cada vez que nosotros vemos el libro de Jueces, una y otra vez Dios mostró que no eran con el ejército, que no era con las armas, era con la fe puesta en el Señor. Pero hoy nos debe pasar exactamente lo mismo. Nosotros entendemos que la tierra es de Dios, que la nación es de Dios, que nuestra iglesia y que nuestro hogar es de Dios y que Él ya nos puso en lugares específicos para servir. Cuando nosotros pensamos en su gloria, debemos considerar, mis amados hermanos, algo que es muy importante, que lo tengo anotado en la diapositiva. Es su esplendor, su magnificencia, pero en todo, en lo político, en lo litúrgico, en lo económico, en la vida. Porque a veces somos celosos de tener una buena liturgia, pero somos malos mayordomos. Somos personas que no damos cuentas. Somos personas que no somos o buenos padres o buenos cónyuges. O peor, nos inclinamos a sectores políticos que van en contra de la palabra de Dios. Los países latinoamericanos en este 2023 están inclinados al progresismo, a ese nuevo socialismo que está surgiendo, que es un poco de socialismo, un poco de comunismo, pero que se llama hoy progresismo, que es la izquierda gobernando. Y todos van planteando por la justicia social, no importa que sean pro aborto, pro ideologías de género, pro ateísmo, y olvidamos de vivir para la gloria de Dios, porque el Señor le dijo a su pueblo: conquista, domina, extermina. Y quiero volver un poquito a Efesios 6.
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchos comentaristas bíblicos muy ecuánimes dicen que estos son sistemas políticos, sistemas de ideología que se han levantado para destruir la iglesia desde la política, desde la sociedad, desde la cultura, desde la economía. No es contra personas. Ellos están bajo el cielo en toda la tierra, yendo en contra de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que más daño hizo al pueblo de Dios en la narrativa de los hechos históricos es que ellos siempre abrieron sus puertas a querer ser más benignos que Dios. Dios le dijo, ustedes son mi pueblo, entren a este lugar, ustedes serán mi pueblo especial, me van a obedecer. Miren, cada uno de los libros, ustedes siempre encontrarán esto, que Dios demanda lealtad, fe, obediencia y unidad por siempre. Es que nuestras posiciones políticas, litúrgicas, económicas y de vida tienen que ser para Dios. Y los libros políticos, perdón, los libros históricos nos manifiestan esto. ¿Ustedes recuerdan por qué Saúl fue desechado? ¿Quién recuerda por qué Saúl fue desechado? Por su Porque buenismo. desobedeció a Dios, pastor. Muy bien, ¿con quién por su hablé ahorita? desobediencia. Muy bien. No me di cuenta quiénes me hablaron, pero me pareció que Jenicita habló. Sí, señor. Muy bien, bienvenida. No sabía que estabas aquí, no te había visto. Estaba concentrado. ¿Quién más? ¿Alice fue también o Natalie? Mario. Muy bien, diácono Mario. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue la desobediencia a Dios, la que él hizo? Porque a veces nosotros olvidamos. En Samuel capítulo 1, versículo 16 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es algo evidente de lo que yo estoy considerando. Recuerden que Dios dice en su palabra que él fue desechado como rey, no como hijo de Dios. Él tiene muchas perspectivas de su temor a Dios y una vida muy ajustada al temor a Dios, a pesar que persiguió a David para matarlo. Lo que hizo Saúl fue dos cosas que fueron aborrecibles posiblemente para Dios y de esta manera. Dios había llamado a Saúl para castigar a Amalek, ¿sí? Porque Amalek había hecho cosas malas, era un pueblo que había hecho cosas malas junto con su rey. Y Dios le dice, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si usted quiere comprobar lo que yo estoy diciendo, es 1 Samuel capítulo 15. Ahora, Saúl convoca al pueblo. Él pasa revista, 200,000 hombres van a pie, 10,000 hombres de Judá. O sea, él tiene un ejército y en vez de hacer lo que Dios le dice, él se apiada de Amalek y se apiada de los animales. Altercó con Dios porque él quiso ser más piadoso que Dios. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar. Muchas personas estamos preocupados por nuestros seres queridos. Y es con sinceridad y la mejor manera de preocuparnos es hacer la guerra espiritual que habla la escritura, de predicar el evangelio y mostrarles que nosotros vivimos el evangelio. Esa es la conquista que nos llama el Señor hoy en día. La conquista que se hace en este momento es por el territorio, para evocarnos
y hacernos apuntar a esa tierra prometida que es el reino de Dios, que es lo que nosotros conocemos, la venida de nuestro Señor y el establecimiento final de su reino. Pero todo tiene que ver con su gloria. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguien tiene algún aporte o alguna pregunta? Sí, señor. Muy bien, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, esto es muy delicado, porque cuando nosotros decimos que hemos conquistado la tierra, o sea, solo piensen, cada hogar establecido bajo la palabra de Dios, bajo el rey que es su unigénito hijo, nosotros estamos buscando dándole la gloria a nuestro Dios. Y es algo que posiblemente nosotros hemos olvidado. ¿Y por qué yo se los digo, mis amados hermanos? Porque la conquista no tiene que ver hoy como lo hace el mundo. Nosotros estamos haciéndolo a través de vivir la palabra de Dios. Solo piensen en algo. Por causa de nosotros, o el nombre de Dios es exaltado, o por causa de nosotros, el nombre de nuestro Dios es pisoteado. Y nosotros estamos diciendo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando comemos, cuando hacemos otra cosa, cualquier cosa, estamos manifestando que Cristo reina, que Dios reina, que Él es nuestro Señor, es nuestro Dios. En cada decisión que nosotros hacemos, tú te golpeas el dedo hoy o te quemas por algún accidente o te cortas, las palabras que salgan de tu boca, tu reacción es como glorificará a Dios. Tu manera responsable de abordar la vida en las decisiones correctas que tienes que hacer, como acercarte cada domingo para glorificar a Dios en un culto, dice racional, guardar ese día. Ni siquiera tiene que ver con solo estrictamente con las horas de culto, sino con todo. Algunos lo estamos haciendo por causa de una situación económica que está viviendo Colombia y creo que en otros países también. Hacemos el esfuerzo de venir, otros a veces no pueden. Pero yo debo de considerar cuáles son mis decisiones, porque esas decisiones están glorificando a Dios. Es que Cristo está sentado en el trono. Yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo está sentado en el trono? Amén. Amén. Sí, señor. Excelente. Yo sé que todos ustedes creen que Él está sentado en su trono. Apartar el día del Señor para adorarle es aún desde el día previo. Si tengo un conflicto con mis hijos, con mi esposa, con alguien, yo tengo que tratar de solucionarlo por causa del Señor. Yo tengo que prever mis alimentos, mis cosas, mi economía por causa del Señor, porque estamos evocando el reino de Dios. Es que nuestros familiares, amigos, parientes, vecinos, tienen que ver a Cristo en nosotros. A mí me parece tan extraordinario ver la vida de Jesús, porque hay detalles que cuando ustedes lo ven, a veces se pierden la historia de los milagros y de las reacciones y de las respuestas tan sabias y extraordinarias que Él dan. Él cuida de su alimentación, cuida de su dormir, cuida de su vestido, cuida de su apariencia. Aun cuando resucita, Él deja sus lienzos doblados.
Es una cosa extraordinaria. Aún resucitado, nos habla de la oración, nos habla de la devoción de estar en la sinagoga, nos habla de la misericordia que Él tiene, no solamente hacia los seres humanos y los más desposeídos, como los enfermos fuera de las ciudades, los que no tenían que comer, los endemoniados, los ciegos, los cojos, los sordos, los leprosos, aún sus propios discípulos, aún los que tenían, sin distinción, salva a todos los que tiene que salvar, porque está buscando y Él está haciendo todo para la gloria de Dios y de eso se trata el reino de Dios. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos cada acción que hace cada familia de Dios en medio o entre líneas, como se dice, de cada historia, podemos ver que hay un pueblo fiel, leal a Dios a través de un pueblo. Es así que cuando vamos al Salmo 73, 25, 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo no sé si estas clases nos están ayudando, que cuando leemos y ponemos en perspectiva correcta la conquista, la monarquía y la vida, hay dos cosas que ya se cumplieron completamente y plenamente. El Señor Jesús declaró, voy a preparar lugar para vosotros. Y yo no sé si ustedes cuando han escuchado y han leído eso, ustedes han tenido como la idea de un constructor de que va a ir a construir ladrillos y va a ser una habitación, porque esa no es la idea de lo que el Señor Jesús está enseñando ahí. La idea de ir a preparar lugar es de que Él tenía que volver al trono celestial para venir y a través del juicio final darnos el lugar que Él ya ganó en la cruz hace 2000 años. Aquí en esta tierra, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, nuestra mayor riqueza es Cristo, porque en Cristo no solamente tenemos las calles de oro, de plata, el mar de cristal, tenemos su presencia con nosotros. Y eso es lo más maravilloso de todo. Tenemos su palabra en nosotros, su presencia en nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que considerar cuando veamos estos libros. ¿Por qué razón? Porque la tierra prometida fue conquistada por Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Y la monarquía fue manifiesta en él. Si nosotros consideramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan al verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero rey y verdadero siervo en pro del establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué ya no tiene valía un pueblo que se llame Israel y una descendencia que se pudiera llamar Judá? Porque el Mesías ya vino. Lo que en 1930, Diácono Mario, ayúdeme, cuando se volvió Israel a tener territorio. Usted es bueno, yo sé con las fechas. 48. El 48, 1948. Solo piensen del año 70 a 1948, más de 1000 años sin tierra. No, es que el Israel de hoy y los judíos de hoy no son el pueblo del Señor. Sí, tienen una relación cultural, tienen una relación de tradiciones, tienen una relación hasta de idioma y cerquita, posiblemente algo cerquita de geografía, pero no es el pueblo de Dios, porque la valía del pueblo de Dios fue útil hasta que
el Mesías vino, por eso es importante la monarquía, pero es que el rey ya está sentado en el trono, dice la escritura. Es así que en la estructura de la clase de conquista, monarquía y la disciplina, lo relevante de esto es vivir dentro del reino de Dios y que ustedes y yo hoy seamos luz y sal. ¿Saben por qué el pueblo de Dios fue destruido con Noé? Porque no fue luz y sal. O sea, no evocaban la imagen y semejanza conforme lo que Dios decía. Y esto es serio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no se trata de la teología en la cabeza, se trata de la teología en la vida. ¿Cómo soy cónyuge? ¿Cómo soy padre? ¿Cómo soy madre? ¿Cómo soy hijo? ¿Cómo soy ciudadano? ¿Cómo soy miembro de una iglesia? ¿Cómo soy trabajador o empleador? Mis amados hermanos, dos cosas dijo el Señor Jesús que debemos aprender de Él. ¿Sí se acuerdan cuáles soy? ¿Cuáles son? Ser mansos y humildes. Ok, pero fíjese, diácono Mario, que esto tiene que ver en perspectiva de un vasallo, de alguien que está bajo autoridad, cosa que no nos gusta. Nosotros decimos que somos siervos de Dios porque hacemos alguna cosa en la iglesia. Tal vez limpiamos una silla, tal vez estamos dirigiendo, tal vez estamos predicando, tal vez estamos dando diezmos, ofrendas. Pero miren, queridos hermanos, cuando pensamos en el reino, bueno, tenemos que definir un reino. Vayan a la izquierda de la pantalla. Está en amarillo. Dice, ¿cómo se define un reino? Primero, el territorio donde un rey reina. Segundo, tiene que haber un rey o un gobernante, una dinastía legal legítima. Y eso nos debe llamar la atención. Tienen que haber leyes y tienen que haber súbditos. Ese es el propósito de los libros históricos. Si usted los puede unir, permanentemente que se establece el territorio, permanentemente que se reclama una realeza, permanentemente se guarda siempre una ley en cada libro. Miren, yo me tomé la molestia de poder hacer el esfuerzo de leer y de buscar. No lo tengo por causa del tiempo, yo no puedo poner, pero cada uno de los libros históricos demandan siempre obediencia, fidelidad, lealtad a Dios a través del cumplimiento de la ley. Y segundo, hay algo muy particular, fidelidad en el templo. ¿De quiénes? De súbditos. La idea del reino de Dios se encuentra predominantemente para nosotros como algo específico en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Dicen el reino de Dios o el reino de los cielos y a veces es usado indistintamente como diferentes. Dice el reino de Dios es como, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el término de los cielos era muy común entre los judíos para recordar su subyugación a Roma y su deseo de independencia, como David, como Salomón, y siempre es el rey y el templo. Y es algo que nos tiene que hacer pensar. Un aspecto presente sobre el reino de los cielos o el reino de Dios es cuando los evangelios describen a Jesús proclamando el reino como algo que ya está cerca, que está llegando en el presente, no como una realidad futura. Y miren las actividades reportadas de Jesús de sanar enfermedades, expulsar demonios, enseñar una nueva ética de vida y ofrecer una nueva esperanza en Dios al más pobre. Se entiende como una demostración de que el reino en acción está en medio del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden algo que es interesante. Aunque estamos hablando del Nuevo Testamento y de los evangelios,
la época histórica de los evangelios es el Antiguo Testamento, porque lo único que ellos conocían, mis amados hermanos, era el Antiguo Testamento. Por eso cuando nosotros estamos leyendo de manera clara el Antiguo Testamento, estos 9 libros, ahora recuerden que en sus Biblias son más de 9 libros. ¿Por qué razón? Porque es Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. O sea, quiere decir que tenemos que sumar a esos libros estos libros. Entonces no serían 9, ¿cuántos serían? Es una pregunta para decir, están conectados y atentos. Ya les di una pista. ¿Ninguno? Bueno, queda de tarea. Ahora, cuando estamos leyendo los libros históricos, unan todo en una idea. Dios está manifestando un reino que tiene un territorio específico en el momento de los libros históricos, pero a través de los evangelios y a través del Nuevo Testamento entendemos que este reino va a abarcar toda la tierra, donde los súbditos del reino de Dios están en conflicto con aquellos que no son parte del reino de Dios. Y lo que siempre trajo de manera perjudicial daño a la iglesia, daño a la extensión del reino y daño al culto a Dios, fueron siempre los no cristianos. Es algo que nosotros tenemos que considerar, ya que la manifestación presente del reino fue expresada en una supracultura moral y liturgia. ¿Qué significa eso? Que nuestra concepción política, nuestra concepción económica, nuestra concepción de vida y de adoración es diferente a los que están fuera del reino de Dios. Y es algo que los libros históricos demarcan mucho, ya que el reino de Dios fue manifestado en una promesa entre sombras, como una evidencia provisional de una realidad más amplia de un futuro inminente. Ahora, con estas palabras, ¿qué quiero decir? Que cuando usted está leyendo Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, todo esto es una sombra del establecimiento en un aspecto futuro del reino de Dios, en una implementación post-apocalíptica. ¿Qué quiere decir? Que como la tierra es el lugar del reino de Dios, tiene que venir estos momentos que nosotros posiblemente no hemos meditado. Solo pensemos en algo. Si el Señor Jesús viniera hoy, qué glorioso sería porque estamos estudiando su palabra y su reino. ¿Qué es lo primero que pasaría? Hello. Si hoy fuera el día final de todo, ¿qué es lo primero que pasaría? ¿Algún cristiano por ahí que sepa las escrituras? Si hoy fuera el día, pues hoy mismo estaríamos allá con el Señor. Gracias, Alice. Diácono Mario, ilústrenos más. Nada, terror, miedo.
Gratitud Ok, de todo un miren, poco. lo primero que dice las escrituras es que todo ojo lo verá. ¿A quién? Al rey. Dice que él viene en son de guerra. Eso es lo primero que va a pasar. Todos los vamos a ver. Y si estoy mal en alguno de los eventos posapocalípticos o apocalípticos que vienen, es que la iglesia que está con vida saldrá a su encuentro y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos dejarán de ser mortales para ser glorificados y los que están muertos resucitarán. Y hay una separación de este mundo temporal. ¿Por qué razón? Porque este mundo va a ser destruido con todos los que están vivos en ese momento. Y la razón es muy ecuánime, muy racional. ¿Por qué razón? Porque los no cristianos que estén con vida necesitan recibir su cuerpo glorificado para enfrentar el juicio de Dios. Porque el Señor en el juicio de Dios, en el juicio final de Dios que dice las escrituras, va a separar a las ovejas de las cabras. A uno les va a dar el destino con Cristo en una tierra renovada, glorificada. Ahora, no me pregunte qué parte le va a tocar, si es costa, no, yo no sé, o si el Antártico, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no, se nos dará la tierra por heredad. Es una tierra prometida, por heredad, donde Cristo reina en medio de todos nosotros, donde disfrutaremos su ley, o sea, nos deleitaremos en su ley, y es una vida ordinaria. ¿Quiénes? Sus súbditos. Los otros son apartados. Fíjense que ambas cosas manifiestan la teocracia de Dios. Y hoy necesitamos comprender esa tensión entre los aspectos futuros y presentes del reino de Dios. El ahora y el todavía no del reino de Dios. Porque nosotros lo entendemos en la cabeza, pero no en el corazón. Posiblemente muchos de nosotros hoy o ayer o antes de ayer hemos visto por última vez a alguno de nuestros familiares y fue nuestra última oportunidad para predicarles de Cristo. O porque ellos mueren, o porque nosotros morimos, o porque sencillamente nuestros caminos nunca más se tropezarán. Las raíces del reino, como se revela a través del Antiguo Testamento, es el reino de Dios, está mencionado frecuentemente y está unido al entendimiento judío de que Dios había de intervenir directamente para restaurar la nación hebrea y luego regir sobre ella. Obviamente, esto es bajo la teología del pacto, bajo la comprensión de ser una iglesia católica igual universal, por favor, sí, una iglesia universal para Dios. El reino de Dios fue expresamente prometido al rey David, haciendo pacto sempiterno entre él y Dios, prometiéndole que reinaría siempre alguien en el trono de su casa. Y esto ya es real. La conquista es real, la tierra es de Dios, siempre ha sido de Dios, solo que fue usurpada por quienes, por personas que no quieren vivir para Él. Eso es aborrecible para Dios. Una persona que se case para sí misma, que estudie para sí misma, que tenga economía para sí misma, que quiera una vida sin glorificarle, sin adorarle. Eso es lo más abominable para Dios, porque es rechazar al Rey de Reyes, su reino, su ley. Y lo que declara es, no soy súbdito tuyo, sino enemigo tuyo. Esa es la gravedad que vemos en el Antiguo Testamento. Y ese mismo Dios de justicia que mandó a conquistar y a destruir naciones enteras, es el mismo que hoy nos llama a que nosotros tengamos una comprensión clara de esta verdad. Zacarías 14:9, y perdónenme, voy a citar varios profetas, pero es que los profetas vivieron en el tiempo preexílico, exílico y algunos postexílicos,
para que entendamos que esto es serio. Es que el propósito de Dios es que vivamos para Él. No que seamos unos tontos que digamos que creemos en Dios y querramos hacer nuestra voluntad. Para aprender a ser manso y humilde de corazón es Dios primero, Dios después, y tercero es Dios, y cuarto es Dios, y quinto es Dios. Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Cómo comprendemos que sea uno su nombre? Solo si uno es su reino. Lealtad, fidelidad, obediencia. Características que es de un cristiano. Miren, son características que se le pide al esposo en el matrimonio. Características que se le pide a los hijos en el hogar. Características que se le pide a los creyentes en la iglesia local. Aún características que se le pide a los que nacen bajo un código de una nación geográfica. Es que Dios no cambia, en su palabra no cambia. Isaías 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un territorio, su ley y sus súbditos. Apreciados hermanos, es que la lectura del Antiguo Testamento nos muestra toda la gracia y la justicia de Dios, así como la lectura del Nuevo Testamento. La conquista de la tierra es el dominio de la tierra, lo que Dios nos pidió desde que fuimos creados en Adán. ¿Para qué? Para ser señores, para sojuzgar, para dominar. Lo que evoca cada varón en el hogar, cuando es proveedor, cuando es cabeza, pero también cuando es misericordioso, cuando es lleno de gracia, cuando es compasivo, cuando es bondadoso, lo que evoca todo hijo primogénito, cuando cuida y guarda a sus padres, cuando vela por el hogar y por su iglesia. Es que el reino de Dios tiene que ver con una vida para Dios. Isaías 37, versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. El profeta Isaías, proclamando el juicio de Dios y proclamando el establecimiento del reino de Dios, que reclama para Dios toda la tierra. Un solo es el rey sentado en el trono. Una sola es su ley. Si usted lee Isaías capítulo 1, dice que las personas no vivían, eran de doble moral, llegaban a la iglesia impecables, cumplían sus diezmos, sus sacrificios, toda la parte litúrgica, pero vivían de maneras injustas, no como lo debe de hacer un súbdito. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y si recordamos cómo interpreta Daniel sus sueños o los sueños de Nabucodonosor, y que él solamente es parte de un plan, del plan que tiene Dios de establecer su reino. Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esto es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, porque yo creo que hoy en día ese cristianismo light, ese cristianismo irresponsable que muchos viven, puede ser uno a causa de su ignorancia, de no entender que la importancia de nuestra vida en esta tierra hasta el último minuto, hasta el último segundo, tiene que ver con Cristo, con su iglesia, o que no son hijos de Dios. Porque recuerden que muchos llegarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Yo no sé qué tú estarás haciendo, pero lo que nosotros tenemos que comprender a través de los libros históricos es la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que es implacable. Porque nosotros a veces pensamos en el Dios de gracia como que el Dios de gracia está desconectado de la justicia de Dios. Para que tú y yo, nuestros pecados sean perdonados, Él tomó la vida de su unigénito Hijo. La ira de Dios vino sobre la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Es que Cristo entregó su vida, es diciéndole, Señor, aquí estoy por todos los pecados de un pueblo, de un reino presente, tanto Antiguo, Nuevo Testamento, todos los elegidos. Y Dios derramó su ira hasta quitar la vida del cuerpo de Jesús. Y si usted no dimensiona eso, si usted no dimensiona como cristiano, y de verdad que yo pensaba que después de la clase pasada, más de uno estuviera diciendo con temor y con temblor, es que la importancia de mi vida tiene que ver con el reino de Dios, no con esta vida. En esta vida la lucharemos, porque estamos en conflicto, estamos peleando la buena batalla de la fe. Pero nuestro celo es evocar y glorificar y gozar de aquel que nos llamó a un solo propósito, su reino. En la parte izquierda de la pantalla, sobre el propósito, yo quiero que nosotros pensemos cuando leemos los libros históricos esa perspectiva judía del reino. Por eso, ningún judío fue inexcusable cuando el Señor Jesús caminó entre ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos podían reconocer al Mesías. Él es el que restablecería la casa de David. El descendiente de la dinastía davídica indicaría que para gobernar ese Israel, pero no Israel como nación, sino la nación espiritual de Dios o teológica de Dios. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Frente a ese propósito de Dios, nosotros tenemos que entender el territorio es la tierra. Y no me quiero cansar de decirlos. Se los voy a repetir como unas 5 diapositivas más. Hay un rey, ese es Cristo. Y el reino de Dios está establecido en medio de la política, de la economía, de lo social y lo litúrgico, porque es una vida para Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios sea político, ni que estableció reglas de política. Cuando hablamos de política, estamos hablando del arte de gobernar y la autoridad impartida para poder vivir la vida que tenemos. ¿Esto es claro? Si hay alguna duda, por favor.
Si no me estoy dando a entender, yo les ruego que me lo digan. Porque decir que yo vivo dentro del reino de Dios me hace enteramente responsable como ciudadano de una nación, como miembro de un hogar con la posición que Dios me ha dado. Si usted es una mujer, usted es una mujer que vive para Dios, desde que se levanta, se arregla, deja su cuarto. Si usted tiene cónyuges, si usted tiene hijos, si usted o tiene a sus padres o tiene todo junto, lo está haciendo para Dios. Si usted es varón, está haciendo y viviendo dentro del reino de Dios. Todos nosotros somos parte de una economía, no solamente para la iglesia local, sino para todo el reino de Dios. Cuando hablo de lo social, hablo de la relación, de interactuar unos con otros y todos en una acción litúrgica de adorar. ¿Por qué? Porque Jesucristo reina en los cielos. Queridos hermanos, la comprensión judía del reino de Dios era, aquí está anotado en la pantalla acá arriba, lo que yo veo les tengo apuntado de diseño. Dice, volverá a reunirse las 12 casas de Israel. Se reunirán en la santa tierra patria. Los sobrevivientes que han permanecido ligados a su nación, los que han y se han perdido indefectiblemente, perdidos están. Esa era la comprensión de ellos. En pocas palabras, hay un remanente. Jeremías 23, versículos 3 y 4. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Miren lo interesante del diseño, porque Dios recoge no a todos, sino a los que son suyos para revelar su reino. Los recoge y los reúne en un territorio, se unen bajo su gobierno de un monarca y viven para agradarle. La misma comprensión de los libros históricos debe ser la misma hoy en día. Yo no sé si ustedes sabían que cuando se ordenó públicamente, políticamente y religiosamente que se devuelvan los judíos a Israel, los judíos no estaban felices. ¿Saben por qué no estaban felices? Porque muchos de ellos ya habían hecho vida. Los judíos de la época de Esther, de Esdras y de Nehemías, que son contemporáneos por algunos años, se habían establecido de tal manera en Babilonia, en el territorio medo-persa que nosotros que conocemos, muchos de ellos habían acuñado por primera vez monedas. Fueron los primeros fundadores de bancos y de casas de préstamo. Muchos de ellos ya eran adinerados y estaban establecidos. Y todo lo contrario a lo que hoy en día el pueblo evangélico se mueve, porque se mueve de la pobreza buscando la riqueza. Dios los movió allá a ellos de la riqueza para que inviertan en la pobreza y construyan. O sea, Dios los hizo ricos y los prosperó para restaurar lo que por causa de ellos mismos había sido destruido. Bueno, este texto ya lo había leído, voy a avanzarlo y voy a ir a Miqueas capítulo 4, versículos 2 al 4. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob
y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sembrará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrán quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El reino del Señor traerá la paz mundial. No estoy hablando de la paz terrenal, estoy hablando de la reconciliación en Cristo. Lo que hoy ustedes hacemos después de que Cristo venció a los principados en la cruz del Calvario, venciendo la muerte. A través de su palabra estamos reconciliando. A través de su palabra estamos haciendo algo tan poderoso y extraordinario que posiblemente usted no lo ve ni yo lo veo, pero quiero que lo reflexione. Es que el propósito de Dios es llevar la imagen de Dios dominando toda la tierra y multiplicando el pueblo de Dios. Y a cada uno se nos dio esta tarea. Por eso deseamos que los creyentes se casen con creyentes, tengan hijos creyentes, no porque nazcan creyentes, sino porque a nuestros hijos los educamos en la palabra. Porque solo así tenemos una vida dentro del reino de Dios y Dios habitando en medio de nosotros. Y la razón de nuestra vida es Él. No es nuestra economía, no son nuestros familiares, no son nuestros hijos, no es nuestra esposa o nuestro esposo. Queridos hermanos, es que el diseño es que el Rey Jesucristo, el territorio que es la tierra, está siendo dominado, conquistada por todos los elegidos, por todos los adoptados en una vida nueva bajo su palabra. Esto fue tan real, si usted ve los libros históricos, si usted ve el fracaso cuando se quiere imponer la violencia por la fuerza, por el ejército, cuando David se equivoca cuando hace un censo, Salomón se equivoca cuando confía en sus riquezas y en su sabiduría, se equivoca cuando el reino se separa, se divide a través de los descendientes de Salomón y este nuevo general que se levantó, o cuando regresan del exilio, ellos quieren negociar diciendo, miren, esto es muy triste de Esdras y de Nehemías, porque aunque el pueblo de Dios en primera medida se separa de los paganos y de las paganas, finalmente comienzan otra vez a casarse y a darse en casamiento de esa manera, provocando a Dios siempre a ira. El nuevo reino, de acuerdo al Antiguo Testamento, se instalará en un reino del Mesías y luego aplastará esta tierra y el cielo que conocemos, donde se instalará definitivamente el reino. ¿De qué nos habla ese propósito? Que hay un linaje protegido hasta Cristo y guardado. Ya la tierra es toda de Dios. En este momento está siendo usurpada por todos aquellos que Dios ha de destruir bajo su ira y por la eternidad. No piensen que es una destrucción temporal por un terremoto, por un tsunami, por la erupción de un volcán. Esos son juicios muy pequeños y parciales, recordando que Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, ya el reino es una realidad final. Está cerca hasta que sea añadido el último miembro del reino de Dios.
¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque posiblemente no ha llegado el último de los elegidos. Los cielos nuevos y la nueva tierra es nuestro destino. A veces me parece tan paradójico que nosotros como cristianos perdamos la paz o por una enfermedad o por la economía o porque sencillamente el Señor nos llama a su presencia. Cuando eso es una buena noticia. Tal vez el texto de Isaías 11 es el más revelador del Antiguo Testamento. Lo podemos leer aquí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Eso nos habla del linaje de nuestro Señor Jesús. Isaí, padre de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino porque juzga con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Ustedes conocen esta historia mucho, lo que sigue en estos versículos. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. Queridos hermanos, todo esto habla de la reconciliación y de la paz que trae el reino de Dios a los hijos de Dios, y para esto no habrá ninguno que no sea cristiano en este reino establecido. Este es el celo tan grande que es manifiesto en el Antiguo Testamento como una sombra del reino que es por venir. Entonces, el Antiguo Testamento es la historia de estos libros históricos, perdón la redundancia, ver el obrar de Dios guardando un linaje, su palabra y una población. Todo el énfasis en el reino de Dios destaca que el Señor sobre todo, sobre toda la creación, sobre todas las naciones, y todos estamos bajo el señorío de Dios. Nos toca reconocerlo. Yo les pregunto, ¿ustedes viven con esta preocupación? Si están reconociendo a Dios y mañana cuando se despierten, su pregunta es, ¿mis hijos reconocieron al Dios, al dueño de todo, al dueño de la vida, al rey de reyes? Yo como creyente, como esposo, o las esposas o los hijos, estamos reconociendo a Dios y viviendo para Él, no preocupados por la mundanalidad de este mundo, buscando poder, bienestar y riqueza, sino pensando en la extensión del reino, ya que la visión del reino de Dios también indica que Dios tiene un plan. La creación, el universo, la historia tiene una meta y Dios nos guía a esa meta. Recuerden esa visión, Cristo viniendo desde el cielo con sus ángeles y nosotros encontrándonos con Él y viendo cómo este mundo será recreado en medio de su justicia. Y ningún vínculo tendremos con los no creyentes. El plan de Dios se expresa en el lenguaje del reino, mis hermanos,
y precisamente del reino davídico, de ese reino que nosotros estamos viendo en estos libros. Ese es el plan de Dios. Claro, incorpora decisiones humanas, sí. Decisiones de sus hijos también. Pero tenemos que tomar en serio esa creatividad que Dios nos ha dejado a nosotros como una responsabilidad. Todos los libros históricos es un diálogo entre Dios y los hombres, donde Dios es verdadero, permanente, fiel, misericordioso, lleno de gracia, y un hombre que se equivoca y se equivoca. La Biblia destaca que el plan de Dios se centra en el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo es el centro del reino de Dios. Yo les pregunto, ¿es Cristo y su reino el centro de sus proyectos? ¿Lo están viviendo de esa manera? ¿Están educando a sus hijos para que teman y amen al Señor? Porque sin el Señor no hay vida, no hay bienaventuranza, no hay bienestar, solo hay terror, pavor, fracaso. Cristo mismo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Aquel que no construye sobre su casa, sobre la roca, vendrán los ímpetus, ríos, las lluvias y la destruirá. Como los discípulos de Cristo estamos llamados por Dios. Somos parte de este gran plan. Usted se siente privilegiado de ese futuro glorioso. Mis hermanos, yo espero que sí, porque este es el propósito de estos libros históricos, mostrándonos a un Dios fiel, perseverante, misericordioso y lleno de gracia, pero implacable con sus enemigos, implacable con aquellos que construyen vidas sin Dios, que se casan y se dan en casamientos sin Dios. Por favor, lean esos textos, lean estos textos históricos, que nos queda una clase, mis hermanos. Muchas, muchas gracias. Te quiero terminar con Miqueas capítulo 2, versículos 12 al 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. El rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. Recuerden, el reino del Antiguo Testamento evoca al reino posapocalíptico que vendrá, que ya está establecido porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario, pero que está reuniendo a todos los que faltan dentro del libro de la vida. Queridos hermanos, muchas gracias. El reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios es como usted lo está viviendo, porque es ahí donde usted muestra si es un súbdito del reino de Dios, y tal vez la próxima clase hablaremos un poquito más de esto, de todas las demandas que se hacen para seguir la ley de Dios. Preguntas, aportes. Estoy aquí. Ajá. Llegó el Señor y se los llevó y yo me quedé. No, señor. Ah, bueno. Entonces, aportes, preguntas. Muy bien. Entonces, ¿quién está por ahí? Alex, No, cuenta. solamente darle gracias, pastor. Gracias por la clase. Muy Y bien, mi pues lo que hermana pasa es Alex. que nos deja pensando.
Mi hermana, creo que esa es la tarea de todo predicador y de todo maestro de la palabra, de que nosotros veamos, miren, cuando la Biblia dice que estas historias fueron dadas para nuestro aprendizaje, tenemos que pensar que Dios es el mismo, las personas son las mismas, lo que ha cambiado es la tecnología, pero las demandas de Dios son las mismas para cada hogar, para cada varón, para cada mujer, para cada hijo, para cada miembro del pueblo de Dios. Y es igual, lealtad, fidelidad, obediencia. Y no nos podemos engañar pensando que somos solamente confesionales. Yo creo que soy hijo de Dios. No, tu vida debe de evocar quién reina en tu vida. ¿Si es así o no es así? Sí, señora, así debe ser. Mi hermana, despídanos, por favor. Si hay alguna pregunta, pues por interno ya será. Señor y Padre amado, damos gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a que meditemos y pongamos en práctica tu palabra, Señor. Que corrijamos todo aquello que hasta el momento estamos haciendo mal, Señor. Y de verdad seamos obedientes, estemos en unidad y hagamos lo que debemos hacer como el pueblo tuyo, Señor, para darte realmente la gloria a ti, para que nuestra vida glorifique, Señor, tu santo nombre. Dios, gracias por nuestro maestro. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de este pueblo tuyo, Señor, que en medio de los errores que cometamos, Señor, te amamos y queremos seguir contigo. Queremos aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Dios, te alabamos, engrandecemos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, se les quiere mucho. Que oren por mí, que el Señor me ayude en estos estudios que no son fáciles. Gracias, pastor. Sí, señor. Saludos a Angélica. Gracias. Feliz descanso a todos. Gracias, papá. Chao.